En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor y de misericordia, en este día, martes, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Invocamos tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos que envíes a tus santos ángeles para que nos acompañen, nos guíen, nos ayuden en este caminar hacia ti, hacia el encuentro contigo, Dios del universo, para seguir los pasos de tu Hijo Jesucristo y iluminados por tu Espíritu Santo, hacer tu voluntad. Amén. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros esa palabra escuchada? Princesa, tenemos un solo Padre, un Padre que es Dios, el Padre mismo de Jesucristo. Recuerda cuando Él nos enseñó a orar, diciendo: cuando ustedes oren, digan Padre nuestro, porque no es un Padre solo de algunos, o de uno solo. Yo no digo Padre mío, decimos Padre nuestro. Así nos enseñó Jesús. Y si Él, que es el Hijo real de Dios, ha querido que todos lo llamemos padres, porque efectivamente así tiene que ser. Y hoy entonces nos encontramos con este contexto maravilloso donde la Santísima Virgen María, su madre, la Madre de Dios, la Madre del Señor, viene a visitarlo. ¿Y la respuesta de Jesús cuál es? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Y quiénes son su madre y sus hermanos según Él? El que cumpla la voluntad de su Padre. El que cumpla la voluntad del Padre Dios. Por eso Él lo ha dicho entonces. Cuando hemos dicho que Él nos enseñó a orar diciendo Padre nuestro, es porque quiere que todos seamos hijos del mismo Padre. Y para ser hijos del mismo Padre se necesitan dos cosas. La primera, pues la gracia de Dios, que nos ha adoptado como hijos, Él que nos hace hijos suyos. Pero la segunda es que nosotros aceptemos haciendo su voluntad. Por eso hacer la voluntad de Dios es hacer parte de la familia de Cristo Jesús. Él, que es bueno y misericordioso, Jesús, que se hizo hombre siendo Dios, nos ha querido asociar a esa familia divina, a la familia del Padre Celestial. Si somos buenos, si hacemos la voluntad de Dios, seremos hijos de Dios, seremos por tanto hermanos, familia de Jesucristo el Señor. Para ti, princesa, ¿qué significa ser hijo de Dios? Para ti, ¿qué significa ser parte de la familia de Cristo Jesús? Tener un lugar reservado en el cielo. Tener un lugar reservado en el cielo. Muy bien. Y aquí, desde esta casa de la tierra, o sea, desde acá, desde la tierra, mientras vamos peregrinando a ese lugar de la mansión del cielo, ¿qué deberíamos hacer para poder efectivamente cumplir con eso que dice el Señor Jesús? Llamar a otros para que busquen al Padre también. Muy bien, o sea que ahí estamos diciendo de cumplir una misión, hacer que otros también sigan al Señor. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más es hacer la voluntad de Dios? Seguir los pasos de su Hijo Jesucristo. Seguir los pasos de Cristo Jesús. ¿Qué más? ¿Cómo seguimos los pasos de Cristo Jesús? O sea, ¿cómo demuestro yo a los demás que soy seguidor de Cristo? Pues perdono a mi otro hermano por alguna ofensa que me haya hecho. Muy bien, perdonar las ofensas de nuestros hermanos. ¿Qué más? Hay Sí. muchas cosas. Ser castos. Vivir la ser- pureza, la gracia, muy bien. Ser generosos Ser generosos, compartir con nuestros hermanos. y ayudar a los necesitados. Ayudar a los necesitados, vivir las obras de misericordia, muy bien. Miren todas las cosas tan importantes que dice la princesa que podemos hacer. Aparte de lo que ella ha dicho que es maravilloso, de vivir la caridad, la generosidad, de perdonar, de compartir, de servir y ayudar a los demás. Vivir la gracia de los sacramentos, por ejemplo. El primero, que es recibir el bautismo. Sin el bautismo yo no puedo ser hijo de Dios. Entonces Él me quiere su hijo, pero yo tengo que aceptarlo recibiendo el sacramento del bautismo. Y los demás sacramentos que nos ayudan a vivir en la gracia. Sacramento de la penitencia para poder borrar nuestros pecados. Sacramento de la Eucaristía. Comulgar frecuentemente, todos los domingos. Recuerden lo que dice el Señor Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan: quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Quien no come mi cuerpo ni de mi sangre podrá tener vida eterna. Son palabras de Cristo. Es decir, si quiero hacer la voluntad de Dios, si quiero ser familia suya, pues tengo que aceptar lo que Él me dice.
Y una de las cosas que hay que aceptar es que Él se nos da como alimento, por ejemplo, y para eso recibo su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Hacer oración, Juliana, ¿cierto, mi amor? Orar todos los días, orar insistentemente, es una tarea fundamental que nunca debemos dejar. Todos los días hay que orar para poder hacer la voluntad de Dios, para que el Señor me dé la gracia, porque si la voluntad de Dios, Juliana, no la hacemos simplemente porque sí. Es decir, yo no soy capaz de hacer nada bueno, yo no soy capaz de hacer la voluntad de Dios si no es con la gracia de Dios. Es decir, tengo que pedirle a Él ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos débiles y frágiles y cometemos pecados muy fácilmente. Pero si le pedimos a Dios la gracia, la ayuda necesaria a través de la oración, Él nos va a ayudar. Leer la palabra de Dios, princesa, es una tarea fundamental que tenemos que hacer los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, los hijos de la Virgen María. Leer la palabra de Dios y cumplirla. ¿Quién mejor para cumplir la palabra de Dios que la Virgen María? ¿Cierto? Ella fue lo que dijo, hágase en mí según tu palabra. Según tu palabra. La palabra de Dios ella la cumplió realmente. Ella no fue solo de palabritas. No, ella realmente hizo la voluntad de Dios. Por eso fue la humilde esclava de Dios. Es la humilde esclava, siempre lo ha sido y seguirá siendo. Desde el cielo nos acompaña como la reina del universo, pero también como la esclava del Señor, dócil a la voluntad de Dios. Pero cuando Cristo Jesús dice: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? No es que está despreciando a la Virgen María. No, por el contrario, la está alabando, porque la que mejor hizo la voluntad de Dios es ella. Por tanto, se merece el puesto de madre de Dios, no solamente por haberlo llevado en su vientre. Se merece el puesto de ser madre de Dios, porque aparte de llevarlo en su vientre, lo tuvo en su corazón siempre, haciendo su voluntad, y vivió siempre haciendo lo que Dios decía. Y cuando la encontramos en Caná de Galilea, por ejemplo, mi amor, ¿te acuerdas? En el milagro que Jesús hizo de convertir agua en vino. ¿Qué fue lo que dijo María a los discípulos? Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Es decir, ella tenía claro que había que hacer siempre lo que Jesucristo dijera. Ella lo hacía y le decía a los demás que lo hicieran. ¿Por qué? Porque sabía que hacer lo que Cristo decía es hacer la voluntad de Dios, porque ella era consciente que ella era la madre de Jesucristo, que es Dios. Es la madre de Dios. La Virgen María es la madre de Dios. No podemos nunca olvidarnos de eso. Y si la madre de Dios hizo plenamente la voluntad del Señor, por supuesto que se merece las grandes alabanzas de Jesús. Cuando Él dice: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. A la primera que estaba alabando era su propia Madre María. No la estaba despreciando, la estaba alabando y estaba diciendo que así como ella, todos los que hagan la voluntad de Dios, podemos ser parte de su familia. Por eso, mi amor, démosle gracias a Dios y pidémosle que nos dé la gracia de hacer siempre lo que a Dios le agrada. ¿Qué podemos decirle al Señor después de meditar su palabra? Gracias, Señor, por habernos permitido nacer en tu iglesia. Ayúdanos a seguir tu voluntad, a escucharte en todo momento, a no abandonarte, para así sentirnos bien con nuestras acciones, para que podamos disfrutar de la eternidad bendita que es tu cielo, Señor. Amén. Dios es bueno y misericordioso. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dios es bueno y misericordioso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los guarde, hermanos.